¿Qué tal, Santiago? ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Jimmy? Buen día a la audiencia. Buen día. A ver, Santiago, ya hemos hecho esta semana de análisis detallados de lo que pasó en la primera vuelta, del fenómeno de la aparición de Daniel Noboa a raíz del debate, que bueno, ya está suficientemente explicado, me parece a mí, lo que influyó el asesinato del alcalde de Manta, el de Fernando Villavicencio, etcétera. Pero ahora estamos frente a un escenario diferente, es la segunda vuelta. ¿Qué espacios tienen que conquistar tanto Luisa González como Daniel Noboa para procurar llegar a la presidencia de la República? Y quisiera escucharte también que me expliques si crees tú, Santiago, que en este país o en esta elección se puede dar el endoso del voto. Bueno, el endoso directamente no es factible acá ni en ningún país, ¿no? Es decir, trasladar el 100% de los votos de un candidato a otro, eso es poco probable. Pero sí quizás que prioritariamente el voto de uno pueda pasar a otro, eso se puede medianamente prever, más en los países donde hay corrientes ideológicas claramente diferenciadas. No es el caso nuestro, entonces eso dificulta un poquito más. Pero sin embargo se pueden partir de varias ideas, ¿no? Por ejemplo, Luisa González necesita menos votos para ganar la presidencia, eso puede parecer una obviedad, pero no lo es si pensamos cuáles son los votos que ella podría capturar de los otros candidatos, de los que no pasaron a segunda vuelta, me refiero. Y ahí quizás una opción es una porción de los votos de Topic que podrían girar a la Revolución Ciudadana, votos en la costa, eventualmente en Guayaquil, de Topic que podrían pasar. No es muy claro, pero podría ser ahí un espacio donde Luisa González podría disputar votos. Algunos menos quizás de Otto Sonnenholz, digo menos porque el porcentaje propiamente de Otto es menor, y finalmente algo de Yacu Pérez que podría llegar a pasar. Entonces, a partir de ese análisis puramente cualitativo, en este caso, uno podría decir, a Luisa González le toca muy complicado, le tocará bregar muchísimo para llegar a esos 17 puntos que le hacen falta para la presidencia. Tendrán que cambiar su estrategia de campaña en este mes, no estoy seguro que les alcance. Y por otro lado, Noboa en principio tendría un escenario mucho más abierto, ¿no? Topic ha dicho que él va a votar por Noboa, no ha arrastrado seguramente a todo el voto social cristiano, que además no es de él, pero uno podría entender que una parte de ese voto iría hacia Noboa. Del voto de Villavicencio, Cristian Zurita, pensando en que es un voto fundamentalmente fuerte, contrario a la Revolución Ciudadana, quizás mayoritariamente puede pasar hacia el señor Noboa, igual que en el caso de Otto Sonnenholz, y quizás una parte intermedia o mínima de Yacu Pérez, pero con eso le puede alcanzar a Noboa. Entonces, visto al día de hoy, y esto puede cambiar, como suele ser nuestra política extremadamente volátil, se podría decir que la segunda vuelta, no digo que Noboa tenga ya resuelta la presidencia de la República a su favor, pero sí que corre con mayores posibilidades y expectativas de capturar el voto que es contrario a la Revolución Ciudadana y a su candidato. Claro, ahora, ¿en qué deben cambiar, si es que cabe, sus estrategias, tanto Noboa como Luisa? Yo no sé si lo mismo que hicieron en la primera vuelta funcione para la segunda. Yo creo que es Luisa sobre todo la que tiene que cambiar, porque es la que tiene más dificultades de capturar votos. A veces me da la impresión que la estrategia de la Revolución Ciudadana del día de hoy, no la de hace 15 años, que naturalmente era distinta, se orienta el discurso en contra del empresariado, por ejemplo, en este caso representado en Noboa, no le hace ganar votos, sino ratificar los votos que ya tiene. Es decir, no se aumenta votos, se garantiza las lealtades que ya están en ese 33%. Y la idea no es eso, porque eso ya está, sino ampliar el espacio. Y ahí el discurso de confrontar del pueblo contra la oligarquía, por ejemplo, de los sectores menos favorecidos respecto a los sectores que acumulan más capital, que no digo que no sea verdad, sino que
me parece que es poco para ganar ese voto, por ejemplo, de Sonnenkolsner, para ganar el voto de Jan Topic, para eventualmente ganar una porción de los votos de Villavicencio, porque incluso en Villavicencio seguramente hay votos que no son ni de Villavicencio y tampoco de Zurita, sino que corresponden al momento trágico del crimen de Villavicencio. Claro, Santiago, perdona la interrupción. Es decir, Luisa González no debería seguirle hablando solamente a sus electores. Claro, porque sus electores ya están, pues. O sea, ya tienes 33%. Si sigues con ese discurso, vas a seguir afianzando el 33%, desde luego, pero lo que necesitas es crecer a los otros. Claro. Y crecer a los otros me parece que implica un cambio de discurso importante, porque de lo contrario le va a costar llegar a esos 17 puntos que le faltan. Y te decía, y es pensar en el votante de Topic, es pensar en el votante de Otto Sonnenkolsner, e inclusive pensar en una parte del votante de Villavicencio, que como decía, no necesariamente es un voto duro anti-revolución ciudadana, sino que ahí debe estar incluido, metido dentro de ese 16%, gente que lo hizo por una suerte de solidaridad, ese voto de luto que se dice luego de este crimen de Fernando Villavicencio. Ahora, en tema de Noboa, tú dices que no hay mucho que hacer, no hay mucho que cambiar para esta nueva etapa en el balotaje. Yo creo que no va a cambiar mucho, va a mantener ese discurso neutral, sin tensionar con nadie, sin tensionar incluso con la Revolución Ciudadana, tratando de marcar distancias con los otros actores políticos, sin generar tensiones tampoco. Es un discurso, me parece, medio corrido hacia el centro, sin demostrar el origen y el antecedente familiar, me refiero a la fortuna del padre y de la familia en general. La madre seguramente aparecerá con más frecuencia en estas semanas. Recordemos, y sobre todo en las ciudades más pequeñas, se sabe que el caudal de respaldo popular, no digamos de votos, pero de respaldo popular de Anabel Asín es enorme. Las campañas médicas que ella ha hecho generan una cantidad de lealtades en todo el país, no por temas políticos, pero que se pueden endosar desde el campo de la salud. De hecho, ha sido quien ha salido con su hijo el día de la elección y la esposa además, evidentemente. Entonces, yo creo que el trabajo de ellos va a ser menos de exposición en medios, menos público, digamos, y más de trabajar en los espacios territoriales, en el puerta a puerta, que en general es un puerta a puerta acompañado de clientelismo, ¿no? De entrega de bienes a cambio de votos. Es decir, procurar además cometer la menor cantidad de errores. Cometer la menor cantidad de errores, exponerse lo menos posible, tensionar lo menos posible con Luisa González, con la gente de la Revolución Ciudadana, y tratar de ir avanzando, insisto, en afianzar ese voto puerta a puerta que yo creo que le puede alcanzar para llegar a la presidencia. Y si eso se mantiene así, incluso me parece que podría llegar con cierta holgura en la segunda vuelta, con una distancia que me parece podría llegar a ser incluso que mayor que la que tuvo el señor Lasso respecto a Arauz en el año 2021. Santiago, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Y ya trasladando indistintamente de quién llegue a la presidencia, si Luisa González o Daniel Noboa, con una asamblea que ya vimos cuál va a ser su conformación, ¿tú crees que desde el Ejecutivo se va a poder trabajar o va a persistir este discurso y esta dinámica que sucedió con Guillermo Lasso? Hola, buen día. Depende de quién gane. O sea, si la presidenta es Luisa González, la relación va a ser muy fluida con la Asamblea Nacional, sería el mismo color de partido en el Ejecutivo y con la primera minoría en la legislatura, y llegar a una mayoría extremadamente sencillo. Con Noboa la cosa se le viene más complicada, porque hacer una coalición de gobierno en una legislatura que tiene el 40% de la Revolución Ciudadana te implica prácticamente agrupar a todo lo que está alrededor, excepto la Revolución. Y esa no es una tarea fácil, porque el Partido Social Cristiano, que tendrá entre el 10 y el 12%, no es tan simple que pueda acercarse necesariamente a Noboa. De hecho, ha sido cercano a la Revolución Ciudadana en la asamblea anterior. Tendrá que acercarse a Construye, que es este partido que por el diseño deficiente que tiene nuestro Código de la Democracia aparece como la segunda bancada legislativa cuando no tienen ni idea de cómo han llegado allá, porque esto es una pura casualidad, es un azar del destino y del diseño constitucional que
que construye esté ahí, pero ahora es importante, y acercarse con los otros, ¿no? Con Avanza, con Suma, con la coalición de Yacu Pérez, que si bien tiene pocos votos, son necesarios. Entonces, va a requerir un ministro de gobierno que tenga una capacidad de pulsar y de tocar a varios partidos, y eso no va a ser fácil, porque insisto, Santiago, se lleva mi otra pregunta. Se habla siempre de él o los operadores políticos de los presidentes, que son los que de alguna u otra forma se encargan de la relación ejecutivo-legislativo. ¿Tiene Daniel Noboa? No hemos visto todos los nombres, pero dentro del círculo cercano, ¿hay operadores políticos con la experiencia necesaria como para hacer esa articulación y que fluya? Porque vimos que cuando murió el operador político que tenía Guillermo Lasso, se vino abajo eso. Esa es una gran pregunta y es una incógnita, ¿no? Porque Daniel Noboa no viene de la política, es una persona joven, no tiene una estructura partidista detrás que le provea de insumos y que le provea de cuadros políticos. Habrá que ver si asume una posición de cerrarse su círculo cercano, que seguramente es un círculo empresarial por su entorno, por su contexto socioeconómico, por su estructura socioeconómica. Y que sería un error que repetiría del Guillermo Lasso. Exactamente. O si decide abrir el campo y tomar colaboradores de otros sectores que puedan aparecer neutrales, poco objetables frente a la opinión pública, y de esa manera ganar un espacio que, si bien no tendrá en la legislatura, porque tendrá una minoría claramente, ya la tiene, de hecho ya sabemos, pero capturar otros espacios de adhesiones en sectores diversos de la sociedad y sobre todo en la población. Ojalá, en el caso de que Noboa llegue, tenga una visión así mucho más amplia que la del presidente Lasso, que deje de lado sus círculos muy cercanos, que además suelen ser muy lejanos a lo que pasa en lo cotidiano, porque no es su realidad simplemente, y tenga la apertura para compartir el poder con diversos sectores que le pueden dar la legitimidad y el respaldo que en la Asamblea abiertamente no lo va a tener. Santiago, ¿crees que es posible, en el caso de que Daniel Noboa llegue a la presidencia, que sea un gobierno multipartidista? Formalmente es difícil, ¿no? El país nunca ha tenido gobiernos pluripartidistas, nunca ha tenido coaliciones, excepto una pequeña coalición que duró cerca de un año entre la izquierda democrática en el gobierno del doctor Borja y la democracia cristiana. El FADI también tenía parte ahí, y en alguna medida el MPD. Esa fue una coalición abierta, creo que fue la única, no duró tanto, y luego han existido acuerdos, pero han sido acuerdos tras bastidores, debajo de la mesa, que donde no se hace explícito que hay partidos que se están apoyando. Tengo dudas que ahora suceda algo similar. Entonces, se pueden llegar a acuerdos, pero desafortunadamente no como quiéramos que sean, abiertos, expuestos, porque eso es parte de la política, y la política es necesaria en función de negociación y acuerdos. No ha sido el caso del Ecuador, y por eso mis dudas de que ahora suceda así. Santiago, ¿cuál crees que es el discurso que Luisa González y la campaña del correísmo debe adaptar en este momento como para hablarle a ese otro voto que no es el voto duro? Ayer, en estos días hemos tenido algunas entrevistas y se decía, se sigue capitalizando a este voto duro, pero hay un montón de gente que ni siquiera quiere ser militante de nada, pero tiene que votar por alguien. ¿Cómo deben llegar y cómo debe llegar el correísmo y Luisa González hacia ese electorado? Yo creo que con un discurso mucho más centrista, mucho más neutro, despejando algunas dudas que en un sector importante del electorado existen. Por ejemplo, lo que se ha denominado esta política o eventual política que ha planteado el candidato vicepresidencial Arauz, de tener esta moneda virtual, que más allá de la cuestión técnica genera tensión, genera incertidumbre, la gente se pone a dudar y tiene razón. Entonces, que vengan ese tipo de mensajes me parece que es perjudicial a la candidatura, y como le decía a Jimmy, insistir en ya lo hicimos y vamos a volver a hacer, ya tienes los votos de esa gente, ya tienes los votos de la Revolución Ciudadana. Háblale ahora a los de Sonnenholner. ¿Qué les vas a ofrecer sobre seguridad, por ejemplo? ¿Qué le vas a ofrecer a la gente sobre empleo? ¿Qué le vas a ofrecer a la gente en términos de la relación del país en el entorno internacional, los acuerdos comerciales? No hay que pensar en los votos, en el 33%, insisto, sino en los votos de Topic. Y a ese Topic le planteas un discurso de esa soberanía en sentido súper amplio, como fue los 10 años del expresidente Correa, ahí no vas a obtener votos. Si le planteas la necesidad de crecer solamente desde el aparato estatal y no generar trabajo desde lo público,
ahí no vas a sacar los votos de Sonnenholmer, si no planteas un gobierno donde las libertades fundamentales estén por delante, pensando en la prensa, por ejemplo, o en la opinión, no le vas a sacar a los votos al 16% de Villavicencio y Zurita. Entonces, hay un ejercicio enorme que tienen que hacer con un aditamento que es fundamental, y es, no solo tienes que generar un discurso distinto, sino que ese discurso tiene que ser creíble, que la gente asuma que lo estás diciendo de forma genuina. Y en un mes eso no es tan fácil posicionar, pero al menos el intento deberán hacer, porque de lo contrario, insisto, me parece que subir esos 17 puntos, 15, 17 para llegar a la presidencia, se le viene muy cuesta arriba a la revolución. Hola, don Chef, muy buenos días, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Hola, Omar. Bueno, ¿cómo está, Santiago? Oye, mira, yo veo esto como una carrera de largo aliento, de 2 años. O sea, ni bien se va a posicionar el presidente, ya vamos a entrar en campaña formalmente. ¿Cómo ves el escenario? Ya Luisa González y Daniel Noboa se van a matar en esto, en el buen sentido de la palabra. Ahora hay que tener cuidado de lo que uno dice en estos días en Ecuador. La van a pelear en estos 50 y pico de días que quedan. Pero ¿y qué pasa con el resto? Con los que quedaron rezagados, con los que decían, mira, voy a intentarlo como para calentar motores al 2025, pero te caíste de boca, pues, ¿no? Te fuiste de jeta. Y hay un actor que yo creo que en la ecuación no hay que olvidarlo, que se llama Leonidas Sisa. ¿Cómo tú ves esta carrera de largo aliento hasta el 2025? Hola, Omar. El que se fue de jeta, como dices, tiene apellido alemán, ¿no? Claro. Él creo que es. Sí, claro. yo creo que la caída de Otto fue muy fuerte. Hasta antes del debate entre él y Topic estaba en segundo lugar y tuvieron una caída estrepitosa, sobre todo Otto Sonnenholmer. A mí me da la impresión que él siempre pensó en que sea un exponerse públicamente, quedar en la retina de la gente, mantenerse ante la opinión pública y esperar el 25. Yo nunca vi un candidato con deseo real de ganar, pero tampoco asumo que él pensaba que iba a descender tanto hasta el porcentaje que tuvo. Él es un candidato que está ahí, que seguramente va a seguir trabajando en estos meses, en este año y un poco más, para la candidatura del 25, sin una estructura partidista. ¿Qué se lance? Porque tú sí viste cómo lo sacó la esposa, pues, de la rueda de prensa. Del brazo lo aló, ya vámonos. Ya, vámonos. O sea, yo pondría mi fichita ahí de duda, por si acaso. Hay gente que no se recupera de ciertos golpes en la vida. Y hay gente que le va muy mal o que no le va tan bien y vuelve a insistir, ¿no? Y de esos tenemos mucho. Entonces él podría ser una opción. Topic quizás puede seguir siendo una opción. El Partido Social Cristiano no tiene candidatos, no hay un partido ahí. Ese partido es Jaime Nebot, y Jaime Nebot no tienen más. Y la candidatura de Topic da cuenta de la crisis enorme que tiene ese partido. Yacu Pérez seguramente seguirá intentando. Como en el país no hay incentivos para los políticos que se lancen cuando tienen reales opciones, entonces cualquiera se lanza. Y si no, pregúntale a Bolívar Armijos, que ahora es el más famoso de todos, a pesar de haber sacado menos del 1%. Entonces todos tiene un gran futuro en TikTok, Bolívar Armijos. Vi uno que hizo con Jorge Yunda, buenísimo ese TikTok. Pero absolutamente. Yo estoy tratando de ubicar el contacto de Bolívar Armijos para llevarle al chef de la política, seguramente. Ya se lo paso, Santiago, ya se lo paso. Ahora, pero Santiago, mira, tuvimos, gente que en el 2021, hace 2 añitos, fresquito, tuvieron grandes resultados y ahora un derrumbe, o sea, Yacu y Herbas. Lo de Herbas también es algo de análisis profundo, ¿no? Absolutamente, o sea, los grandes perdedores son Herbas y yo creo que sobre todo Yacu Pérez. Yacu Pérez, de ser prácticamente el finalista, el de segunda vuelta de 19 puntos, baja a 4. Es una cosa, un derrumbe espectacular que puede deberse a varias cosas. No va sin la estructura de Pachacuti en esta ocasión, que de cualquier forma te da algún nivel de representación, sobre todo en la Sierra Central. Y también en parte creo, en función de que es un discurso que es caduco ya para el momento. Este momento era de la seguridad y él habla de medio ambiente.
que es fundamental, pero no era del momento del medio ambiente. Y de alguna manera yo creo que las dos grandes figuras que están tras de esa candidatura, lejos de darle votos, más bien le restaron. Me refiero a Alberto Acosta y a Gustavo Larrea. Yo creo que esas fueron cosas que le afectaron, además de su propia actitud frente a la campaña, ¿no? Una actitud excesivamente pasiva, un hablar pausado en un momento en que el país, sobre todo luego del crimen de Villavicencio y el electorado necesitaba una posición mucho más firme, llevan a que yo creo que sea el gran perdedor. Hervas también, desde luego, pero sobre todo yo creo que Yacu Pérez ha sido un traspié enorme, más allá de que él quiera voltear la página diciendo que se ganó en la consulta del Yasuní, que ese es su club. Eso no es creíble. Claro. Su votación es una votación muy baja en realidad. La última, ¿qué hacemos con la ecuación, con esta parte de la ecuación, Leonidas Issa? Ojo, lo que haga hoy le puede afectar a su aspiración de candidatura presidencial de 2025, que él quiere ser candidato en el 2025. Puede ser que él quiera, pero a mí me quedan siempre dudas con una candidatura nacional de Issa, porque te genera impacto cuando hay la movilización, desde luego, es el actor central y se sabe mover discursivamente. Pero pensando en este clivaje regional enorme que tenemos en el país, que es costa-sierra, que es real y no lo podemos negar, tengo muchas dudas de la capacidad de Issa de penetrar en la costa. Porque por la estructura del país, la estructura territorial de lo urbano y lo rural, un indígena y un discurso indigenista en la costa es muy difícil que puedas llegar. Tal vez con una buena coalición para el binomio eventualmente, pero yo sigo insistiendo que el gran escenario político de Issa, donde genera presión, donde puede generar espacios de intercambio, es la movilización en las calles, no son las urnas. Pero siempre está la posibilidad, ¿no? Siempre está la opción de una candidatura de ese tipo, que sería una candidatura radical, en este caso hacia la izquierda, y en un momento de crisis política como vive el país, quizás en algún momento esa pueda ser una salida. Y si no, mira Castillo en el Perú, es eso, Castillo sin tener la misma trayectoria, pero llega a la presidencia un profesor de primaria de un lugar lejano a Lima, luego de que uno de los hombres más acaudalados económicamente del país como PPK había sido presidente. O sea, claro, tampoco se puede dejar de lado esa opción. Bien, gracias Santiago Basabe, analista político que está hoy día con nosotros. Chef, que tengas un gran día. Gracias Jimmy, un placer conversar contigo, con tu audiencia. Que tengan un buen día. Un buen día.